Camila, explícame bien porque no te entiendo. Mónica nos quiere, tú lo sabes, nos lo ha demostrado. Es lo que nos hizo creer, Emiliana. Pero ella tenía otros planes, solamente nos estaba utilizando. Pero ella era amiga de mi mamá, por eso sabe tantas cosas de nosotras y también es amiga de Selma. Seguramente ella le contó cosas. No, Emi. Mónica averiguó todo lo que sabe de nosotras en otro lado. ¿En dónde? Bueno, no era difícil conocer tantos detalles. Nuestra mamá era famosa, toda la información estaba en internet, en revistas. Cualquiera que explorara un poco podía enterarse de nuestra vida. No, pero Mónica sabía cosas demasiado privadas. Frases que mi mamá nos decía cuando nos hacía cariños. Eso no se publicó en ninguna página de internet, Camila. Mónica encontró unos diarios que escribió mi mamá que estaban escondidos en la casa. Por eso se enteró hasta de las palabras que ella usaba, Emi. Perdóname, Emi, pero no podía dejar que siguieras engañada. No, Camila, déjame. Ya no me digas nada, no quiero oír nada. Me tomó completamente desprevenida. Camila jamás me había tratado así. Fue tan hiriente. Había tanto odio en su mirada. Es que ni siquiera cuando me vieron en la noticia del burdel de San Diego y me corrieron me habían tratado así de mal. A mí se me hace que todo esto es obra de Elena. Yo también pensé lo mismo. Sí, tuvo que haberle dicho alguna cosa terrible de mí a Camila, porque es que ¿qué otra explicación hay de esto? Esa desgraciada es experta en manipular. Selma, me cerraron las puertas para siempre. No me voy a poder acercar a mis hijas. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. Por el momento te vas a tranquilizar porque estás muy alterada. Vámonos a la casa y allá pensamos algo se nos va a ocurrir. Estoy segura que Jorge va a investigar lo que pasó. ¿Sí? ¿Vamos? Espérame. Sí, Diego. Adriana, ¿estás bien? Sí. Es que me preocupé un poco porque no viniste a dormir aquí. No pasó nada. Solamente se me hizo tarde y dormí en casa de Selma. Está bien. Oye, necesito hablar contigo antes de que vengas para aquí. ¿De qué se trata? ¿Sabes? Cuando estés viniendo hacia aquí, mejor me marcas para estar seguro de que podamos hablar tranquilos. Está bien. Después hablamos, Diego. Gracias por preocuparte. ¿Y ahora qué? ¿Y cuál me dijo que era su parentesco con el difunto Suárez? Ninguno. Trabajaba en mi empresa. Eso sí que está raro, que no siendo pariente esté tan motivado en llevarse el cuerpo. Bueno, como ningún familiar apareció, yo me voy a hacer cargo de la ceremonia. Es lo menos que puedo hacer, ¿no le parece? Claro, usted sabrá. Ponga su firma al final de cada hoja, por favor. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ricardo, no sabía que estuvieras en libertad. Pensé que iba a pasar un buen tiempo antes de que te volviera a ver. Así es, Gerardo. No siempre las cosas pasan como uno quiere. Yo sé que si fuera por ti y por Elena, yo seguiría encerrado. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que admiro de ti, es cómo logras ser tan, pero tan impertinente. Es un don que tienes de molestar a los demás. Mira, pues estamos a mano. Porque yo también admiro cómo tú y Elena son tan cínicos y tan sucios. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, yo no tengo ninguno. ¿Y tú? No, ninguno. Iba pasando y me acerqué a saludarlo. Pero ya me iba, con permiso. Bueno, y cuéntame de tu encapuchado. ¿Cuál encapuchado? Oh, pues ¿cuál va a ser? Tu policía encubierto. Ay, pues, muy bien. Eddie es muy respetuoso, muy buena onda y pues nos fuimos lejos del barrio para que nadie del chalado nos viera. Oye, no le habrás dicho nada de la Mónica, ¿no? No, ¿cómo crees? Aunque sí me preguntó, pues porque él dice que ella los llevaría más cerca a Pachuco. Pero yo me hice pato. Le dije que nunca nos había dicho dónde se estaba quedando y que a ninguna de nosotros nos había contado. Eso es mi vale. Así doña Lupe y yo nos ahorramos toda la preguntadera. Bueno, pero igual se puede cruzar con ella en la pensión, ¿eh?
Pero ¿y cómo vas a saber que es ella? Si están buscando una Adriana, mientras la llamemos Mónica, pues no hay bronca. A mí la verdad me dio mucha pena con él. Tener que mentirle así, al final él solo quiere protegernos, ayudarnos. No, pero sí, yo también se lo reconozco. Pero tampoco vamos a poner en peligro a la Mónica. Oye, y ándate cuidado con el galán, ¿eh? Porque al fin de cuentas es hombre, y hombre bueno muere de niño. ¿No te estará galanteando nomás para que lo ayudes a encontrar a los malosos? Ay, no, Maite, deja de estar pensando que todos son como Anselmo. Ni me menciones al Anselmo. Que nomás se me sube la bilirrubina y se me cuaja la sangre de puritita cólera. Mira, tanto que nos preguntábamos de dónde venía la música, pues justamente de aquí. ¿Ves cómo delata Adriana? Si no hubiera salido esa noticia en la televisión, jamás habríamos sabido la clase de persona que teníamos en la casa. Pero, ¿estás segura de que fue ella? Mamá, ¿quién más pudo ser? Pero es que ¿cómo pudo tocar el piano igual que mi hermana? Eso es imposible, hija. Bueno, pues no sé. Tal vez a veces ponía discos, a veces tocaba ella. Además, recuerda que no siempre eran piezas de mi tía. Y de lo otro, pues recuerda que cuando llegó trataba a todos con mucha familiaridad. Eso te habla de que ya llevaba tiempo estudiándonos. Puede ser, pero ¿qué pretendía? Hacernos daño. Ponernos tan nerviosas para después pedir dinero por nosotras. ¿Ya ves lo que pasó con Cami? O algo peor. No sé, mamá. Yo no sé qué tiene en la cabeza esa mujer. A ver, Susana. Ahora que estamos tú y yo solas, yo creo que tú me expliques algunas cosas. Yo no tengo nada que hablar contigo y estoy bien ocupadita. Pues fíjate que yo sí te quiero escuchar. Y tú me vas a explicar con todos los detalles qué fue exactamente lo que pasó entre tú y Gabriel, porque según él, solo te quiso conquistar y no pasó más nada. ¿Y qué esperabas? Los hombres siempre van a decir mentiras para quedar como los angelitos que no son. A ver, Jennifer. Gabriel me enamoró para llevarme a la cama, como seguro lo hizo contigo y lo va a hacer con cada mujer que se le atraviese, porque él es así un mujeriego y un mentiroso. A ver, ¿no se le metió al cuarto a la señorita Elena? Ella lo invitó a que pasara. Ah, ella lo invitó a la que... Una mujer tan fina, tan elegante, tan bonita, ¿se va a fijar en un jardinero? Sí, hijita. Tienes toda la razón. De este lugar, Adriana pudo sacar información de toda la familia. Es una delincuente profesional, mamá. Nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y estoy segura de que está asociada con el hombre que secuestró a Camila. ¿Pero qué demonios está pensando Gerardo, mijita? Un peligro tan grande no puede estar en la casa. ¿Qué está esperando? ¿Que vuelva a pasar algo como lo de Camila o peor, que alguien se muera? Ay, no, ni lo digas en broma, mamá. A mí me parece que hicieron muy bien Camila y tú impidiendo que esa mujer se acerque a Emiliana. Pero, hijita, ¿qué va a pasar cuando le den de alta? Tenemos que protegerla, Elena. Si algo le pasa, nunca me lo voy a perdonar. Mamá, cálmate, por Dios. Tenemos que estar unidas y fuertes en este momento. ¿Cómo quieres que me calme? Si Gerardo está paralizado, tiene que hacer algo. Si él no reacciona, yo sí. Voy a denunciar a Adriana con la policía. ¿Qué pasa, Camila? ¿Por qué estás así? Por nada, tita, no te preocupes. Claro que me preocupo. Te acabo de ver con Emiliana. Te desconozco. ¿Por qué le dijiste todas esas cosas de Mónica? Porque son verdad, tita. Porque Mónica nos mintió a Emiliana y a mí, haciéndose pasar por una persona que no era. Y bueno, tú ya conoces todas las cosas que hizo. Ten mucho cuidado, Camila. No puedes juzgar a la gente así sin saber el motivo de sus acciones. ¿Por qué no le pediste una explicación a Mónica? ¿Ahora resulta que yo soy la injusta y yo soy la mala? Cada vez que me encariño con alguien, últimamente me decepcionan.
Emiliana y yo nos estamos quedando muy solas. No, eso no es verdad. Tú sabes que a pesar de todo lo que pasó, puedes contar conmigo. No es cierto, tita. ¿Tú ya no confías en mí? Yo sé que la regué en no decirle la verdad a Ricardo, pero no lo hice por maldad. Lo hice porque tenía miedo de que se enojara. Y sí, está bien, cometí un error muy grande. Pero tú desconfiaste de mí, tita. No dudaste en hacerlo, sabiendo que me conoces desde que yo era chiquita. Yo sería incapaz de engañar a Ricardo, porque lo amo. Voy a pedir que la policía abra una investigación. Estoy segura de que todas estas pistas nos van a llevar a Adriana y a Carlos Ricalde, mamá. Para Emiliana va a ser un golpe terrible. Ya lo sé. Y seguramente me va a odiar más. Adriana la ha sabido manipular muy bien. Pero lo siento mucho. Yo tengo que velar por ella y por mi hijo, mamá. ¿Tú te imaginas a mi bebé en manos de una mujer como Adriana? Ni lo digas, Elena. Me volvería loca si le llega a pasar algo a mi nieto. Mamá, ¿te confieso una cosa? Me da miedo que Adriana intente evitar que mi bebé nazca. No, mi amor, no. Eso no va a ocurrir. Va a tener que pasar encima de mi cadáver si quiere acercarse a ustedes dos. Gracias, mamá. Me siento más tranquila sabiendo que cuento contigo. Siempre, mi amor. Haz lo que tengas que hacer. Yo te apoyo. Adriana se metió con la persona equivocada. Algo tuvo que inventar Elena en mi contra, ¿pero qué? ¿Qué es, Selma? ¿Con qué me está calumniando enfrente de mis hijas? Es Jorge. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Averiguaste algo? Sí. No, bueno, está bien. Ahí nos vemos. No me quiso decir nada por teléfono. Quiere que nos veamos en tu casa en cuanto antes. Pero sonaba muy tenso, Selma. Ya, tranquila. Voy tan rápido como puedo. ¿Casa? Por favor, prosiga a la ruta resaltada. Tú sabes lo importante que eres para mí. Te conozco desde chiquita. Y tienes razón. Yo sé que eres muy buena persona. Tú y Emiliana son las niñas que yo no tuve. Pero también tienes que reconocer que desde un principio tu relación con Ricardo ha sido muy tormentosa. Cami, entiéndeme. Soy la mamá de Ricardo. No puedo luchar en contra de eso, en contra del amor de madre. Ok, Gita, sí. Yo entiendo eso. Pero tú has sido muy radical. A ver, ya dijiste que me conoces desde niña. ¿Por qué no pensaste en que soy humano y que me puedo equivocar? Y mi única equivocación fue no haberle dicho a Ricardo lo que estaba pasando. Porque tú lo conoces, tú sabes cómo es de celoso. Sí, tienes razón. Ricardo no es fácil. Cami, tú dime, ¿qué querías que pensara después de ver esas fotografías? Pero yo ya les dije qué pasó con esas fotos. Si no quieres hablar de las fotos, no tenemos que hablar de eso. Yo te creo. Yo puedo entender que no sepas qué fue lo que pasó esa tarde. Pero también acepta que Ricardo tenía motivos para enojarse porque fuiste al departamento de ese muchacho. Porque me mintió. Porque me dijo que tuvo un problema en la empresa. Lo último que yo quería era ir a su departamento. Pero me dio pena. Me dijo que necesitaba hablar con alguien. Y en ese momento, él era mi amigo. Por lo menos eso yo creía. Y mira, yo ya sé que Ricardo no me va a entender. Pero ¿hasta cuándo me va a condenar por ese error que cometí, Tita? ¿Hasta cuándo? Yo lo amo. Y tú lo sabes muy bien. Pero ya no quiere saber nada de mí.
Te voy a preparar un sándwich. Debes estar muerto de hambre. Yo. Hola, Mónica. Hola. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué averiguaste? Elena descubrió el cuarto secreto en el sótano de la casa, con todas las cosas que hay ahí y con las que ella cree que tú pudiste armar tu historia.